Está en la línea Héctor Hugo Ehugui y Beto García Aspe para platicar un poquito más acerca de Beckenbauer. Así que los saludo con mucho gusto. ¿Cómo están? Bienvenidos a Caliente Center. Hola, ¿qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Gracias. A ver, voy a ir platicando poco a poco con los dos para ir, pues, por supuesto, recordando los mejores momentos de Beckenbauer. Por ahí, Hugo, bueno, Héctor, sé que jugaste con él cuando tú estabas en Tigres y justamente él estaba en Cosmos ya allá en el fútbol estadounidense. Que me platiques un poquito acerca de esta experiencia y cosas que recuerdes, por supuesto, de este exjugador alemán. Sí, cómo no, Mariana. A mí me tocó en el año 1969, en una gira que hicimos con Nacional de Montevideo, jugar una copa de verano que se jugaba, a lo mejor a Alberto le tocó alguna, era la Copa Teresa Herrera que se jugaba en La Coruña, y se hacía un cuadrangular. Estaba el Royal Charleroi de Bélgica, La Coruña, donde jugaba aquel famoso español Luis Suárez, que fue un crack, un fenómeno, y también venía el Bayern Múnich con Beckenbauer, con Libuda, con aquellos jugadores de aquel momento, en el año 69, y lógicamente que Nacional de Montevideo. Nosotros le ganamos al equipo de Frank Beckenbauer, le ganamos 2-1. Él incluso ese día se abrió la cabeza en un cabezazo con un central de nosotros, de Nacional, y igual se mantuvo en el partido, era un león dentro del campo de juego, pero no un león porque peleara, sino por su temperamento, por su forma de ser, tenía una gran calidad. Decía Schwarzenberg, decía Frank, no mira el balón, solamente lo percibía con el pie. Era un hombre impresionante, la cabeza erguida, siempre arriba, y grandes historias como nos tocó vivir, y Alberto se debe acordar, sería muy joven, pero también en el Mundial del 70, cuando terminó, como lo vemos ahí, con el brazo en cabritillo por un encontronazo con un equipo, con uno de los jugadores italianos, y bueno, le tuvieron que vendar y aún así terminó jugando el juego. Esa fue la primera que me tocó. Y la segunda, jugando para allá, para el Cosmo Nueva York, yo jugando para Tigres, jugamos en el Volcán, le ganamos 2-1, a mí me tocó hacer afortunadamente el segundo gol del 2-1, justamente en un mano a mano con él, y le ganamos 2-1 y el gol me acuerdo del Cosmo lo hizo Giorgio Chinaglia, que era otro de los grandes jugadores que tenía el Cosmo, y junto con Pelé. Pelé en esa etapa no estaba cuando nosotros jugamos contra Frank Beckenbauer. Qué increíble historia, Héctor. ¿Podríamos decir entonces que Beckenbauer es el más grande en la historia del Bayern? Nos hablando únicamente del equipo alemán, ¿para ti sería el más grande en la historia de este equipo? No, sin ninguna duda, ganó todo, absolutamente todo. Yo creo que si hay uno que puede andar cerca en ese momento sería Lothar Matthäus, tal vez en su momento. Pero no, Frank Beckenbauer ganó todo lo que jugó como jugador y como director técnico. Perfecto. A ver, Beto, pregunta para ti. ¿En qué parte de la historia lo podemos situar? O sea, ¿lo podríamos sentar en la misma mesa que a Pelé, que a Diego Armando Maradona? Para ti, ¿en qué punto de la historia entonces está Beckenbauer? No, totalmente, Mariana, lo sientas, pero tranquilamente. Se me hace una figura, una leyenda impresionante, no solo del Bayern, sino de toda Alemania. A ver, hay muy pocos jugadores que después como técnicos ganen todo Sí. también. Y Beckenbauer lo hizo de una manera excepcional. Ganó Copas del Mundo como jugador y como técnico. Y todo lo que ganó en sus equipos, ¿no? Y yo me acuerdo, yo estaba muy chico, sí, pero me acuerdo de la clase que tenía, ¿no? Era un jugador impresionante. La verdad, yo lo siento con el que me digas. Obviamente está entre, a lo mejor, no sé, me dirá, el profe lo conoció mucho más y pudo jugar contra él. Yo nada más lo vi de muy chico, pero era un espectáculo verlo en selección alemana. A mí me encantaba su clase, como lo que decía el profe, ¿no? Con la cabeza siempre erguida, siempre tocando, no fallando balones, teniendo una visión de juego impresionante y bueno, y siendo un gran líder, ¿no? Porque fue líder tanto como jugador como técnico. Entonces lo pongo en la mesa con el que me digas, tanto Pelé, Maradona, Messi, los que me digas, ¿no? Creo que Franz Beckenbauer es un tipo que hay muy pocos en la vida, ¿no? Hablando específicamente de su posición, ¿podríamos decir que es el mejor central de la historia?
Pues mira, él jugaba, que no me deje mentir el profe, pero de repente jugaba como contención, ¿no? O sea, que era el que daba toda la salida al equipo donde estaba él, ¿no? Ya sea el Bayern, ya sea la selección alemana, era un tipo, un contención impresionante con una visión de juego que era por decirte, jugaba en la posición que en su momento de repente empezó a jugar Rafa Márquez, ¿no? Que era un tipo que estaba en esa posición, para entenderla más la posición, ¿eh? No estoy comparando ni mucho menos, lo que estoy diciendo es esa posición. El profe nos podrá decir mucho mejor, pero para mí sí es, si me hablas de esa posición, yo sí lo consideraría el mejor. Y lo que decías... Sí, sí. Ah, sí, adelante, adelante. Y perdón, Mariana, no, acotando lo de Alberto, por supuesto, clarito como estás, Alberto, así era él, además un hombre atlético, con una presencia física exuberante, que sabía jugar, corría prácticamente en puntita de pie, él jugaba justamente de medio de contención, se metía ahí, incluso llegó a jugar de número 8, a ser un volante con llegada, con su técnica, los pases en profundidad que él metía. Tenía atrás a Nelliger y tenía a Schwarzenberg, unos jugadores extraordinarios en la zona central, y podía jugar y sabía, creo que fue uno de los adelantados, Alberto, que sabía meterse en la línea de 4 para hacer una línea de 5 con una naturalidad que acá pasaron los años, después había que enseñar qué es lo que tenía que hacer un contención cuando la línea se recorría por una banda y había que meterse ahí, ¿no? Entonces, un grande, yo creo sí que lejos, y creo que si hay alguien que puede estar cerca de él en otra posición, fue Zagallo, que en paz descanse, que acaba de morir también hace una semana, un hombre que ganó 2 campeonatos del mundo como futbolista y 2 campeonatos como director técnico. Pero en otra posición, y 2 grandes futbolistas y además bellísimas personas, los conocía los dos, y acá al señor Zagallo, cuando vino a una charla a México, nos dio extraordinario, muy noble, muy comunicativo, y bueno, son las historias que uno se va quedando en el recuerdo por siempre, ¿no? Y lo que decías, Beto, es uno de los 3 jugadores que ha logrado ganar un mundial siendo jugador y siendo director técnico. Solamente 3 lo han conseguido en la historia del fútbol. Sabemos que es sumamente complicado y Beckenbauer fue uno de los que lo consiguió. 2 balones de oro fueron también lo que ganó parte de su palmarés. Si revisamos sus números tanto como jugador de clubes, como jugador en selección y como director técnico, estamos hablando de, tiene que ser uno de los mejores palmarés de muchos jugadores. No, totalmente de acuerdo, Mariana. Y no solo eso, sino también en ejemplo, ¿no? Porque el ejemplo es dentro de la cancha, pero también fuera. O sea, era, ahora sí, como dicen, un gentleman en todos los aspectos, nos los podrá decir perfectamente también el profe, un tipo, pero con una presencia, y nunca dio un escándalo en ningún aspecto. Dentro de la cancha era ejemplar, fuera de la cancha también. Te digo, yo lo considero, como tú dices, con esos 3 que nomás ha habido que han ganado una Copa del Mundo como jugador y como técnico, la verdad que yo tengo recuerdos de ese Mundial de 74 principalmente, sensacionales. Cuando fue campeón con Alemania, me acuerdo muchísimo porque yo me acostaba a ver todo el Mundial en una habitación solo, me escondía para yo verlo solo y apreciar. De veras, estaba muy chico, tendría 7 años, pero era un espectáculo ver esa Alemania y a este jugador, ¿no? Estamos viendo justamente en pantalla algunos de sus números con el Bayern Múnich. Lo ganó absolutamente todo: 3 Champions League, 4 Copas de Alemania, 4 Bundesliga. O sea, me parece que hay un antes y un después en el Bayern Múnich justo con la llegada de Beckenbauer al conjunto alemán. Después tuvo, digamos, como una tercera etapa dentro del fútbol, que fue como directivo, porque formó parte del comité organizador del Mundial 2006. Héctor, ¿te acordarás un poco de esta faceta de Beckenbauer ya como fuera de las canchas? Sí, por supuesto. A mí me tocó, incluso en el Mundial del 2006, me tocó estar en Múnich e ir al lugar de donde ellos se vestían, no solo en el equipo del Bayern, sino en la casa Dida, donde ellos permanentemente estaban con lo último, y ellos daban sus opiniones en la vestimenta, en la ropa, en la forma de vestir. Como dice Alberto,
eran gentleman fuera de la cancha también. Un hombre con una calidad impresionante. Me acuerdo que el día que jugamos contra ellos en Nacional, nosotros calentamos, terminamos de calentar, había que formarse para el himno y nosotros nos formamos enseguida cuando terminamos de calentar y ellos tenían su ropa, calentaron, se fueron al vestuario, regresaron y venían con unos pants Adidas preciosos que se los sacaban ya para jugar, pero me decía uno de los compañeros que en paz descansa Nacional, el Chufla Ramos y el negro Manguiña, que había sido el portero de Brasil en el 66, y decía, estos nos ganan con la vestimenta, decían, nos ganan con la vestimenta. Bueno, tuvimos la oportunidad de ganarle 2-1, pero calidad en todos los aspectos, Alberto, sí, Mariana. Qué increíble historia, Héctor. Muchísimas gracias. Igual a ti, Beto, por estos minutitos aquí en Caliente Center. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias, Héctor. Muchas gracias, Mariana. Feliz año y Alberto, por lo menos aquí, feliz año también. Porque igualmente, profe, un abrazote.